Solo en el cielo, este tipo de reuniones maravillosas no tendrán fin. Aquí en la tierra tenemos que separarnos por un tiempo, pero esperamos la venida de Cristo cuando nos encontraremos con Él en el aire. Asegúrate de reunirte conmigo en el aire. Asegúrate de que tus pecados estén perdonados y de que estés caminando con el Señor en la luz. En nuestro último estudio, vimos un gran misterio. ¿Lo recuerdan? Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Grande es el misterio de la piedad. Un misterio significa un secreto oculto sobre cómo vivir una vida piadosa. Y una vida piadosa significa una vida semejante a la de Cristo. Es un secreto oculto de cómo vivir una vida semejante a la de Cristo. Y vimos que esto se logra a través del velo rasgado y del camino nuevo y vivo que Jesús abrió a través de ese velo hacia el lugar santísimo, hacia la presencia de Dios. Podemos vivir allí si caminamos por este camino nuevo y vivo todos los días, lo cual es muy sencillo. El velo rasgado simboliza la muerte a mi voluntad propia cada día y en cada momento. Y esto no tiene por qué ser un sufrimiento. Es como cuando un médico te extirpa un cáncer del cuerpo. Él lo corta y lo desecha. Te alegra que lo haga. De hecho, la voluntad propia es peor que cualquier cáncer. Deberías alegrarte de poder someterla a muerte. Cuando dejas morir tu propia voluntad, esta es reemplazada por la vida de Cristo. Así que cuando renuncio a mi propia vida, el Espíritu Santo me da la vida de Cristo. Si notas que algunos creyentes reflejan más la vida de Cristo que otros, es porque a lo largo de los años han hecho morir constantemente su voluntad propia. Cuando hay muerte a la voluntad propia, hay una resurrección y entra la vida de Cristo. Este es el camino que debemos seguir desde ahora hasta que Jesús regrese. A medida que avancemos por este camino, la vida de Cristo irá ocupando cada vez más nuestra personalidad. Y las personas podrán ver más de Jesús en nosotros. Tu esposa verá a Jesús en ti y tu esposo verá a Jesús en ti. Así como los niños avanzan cada año de un grado al siguiente, es la voluntad de Dios que también nosotros, año tras año, avancemos hacia una vida más semejante a la de Cristo. Quiero que vean lo que estoy mencionando en las Escrituras, específicamente en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Muchos dicen que nuestra esperanza es ver a Jesús cara a cara. Pero esa es solo la mitad. ¿Lo sabían? La esperanza completa se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Son dos cosas. Nuestra esperanza es doble. Miren el final del versículo. Sabemos que cuando Cristo se manifieste, cuando Él regrese, sucederán dos cosas. Lo veremos como Él es, algo que ahora no podemos hacer, y seremos semejantes a Él. La mayoría del cristianismo solo piensa en que lo veremos, lo cual demuestra cuán ignorante es el cristianismo respecto a las Escrituras. Está escrito con total claridad incluso para quienes aseguran que la versión Reina Valera es la única Biblia. Lo veremos y seremos semejantes a Él. Desde hoy en adelante, recuerda que tu esperanza es doble. Y para mí es igual de emocionante saber que seré completamente como Él. Porque les digo la verdad, estoy cansado de ser quien soy y de lo que heredé de Adán. Por eso me deleito en saber que un día seré completamente como Cristo. No se trata solo de verlo. Sería terriblemente decepcionante verlo y seguir llevando conmigo mi miserable voluntad propia al cielo. Lo maravilloso es que también seré como Él. Así que el cielo será glorioso, porque mi voluntad propia habrá desaparecido y la vida de Cristo estará allí. ¿Cómo puedes saber si realmente tienes esta esperanza? Si les preguntara, ¿cuántos tienen la esperanza de verle? Seguro levantarían la mano. ¿Cuántos tienen la esperanza de ser semejantes a Él?
también levantarían las manos. Pero un momento, no respondan tan rápido. Lean el siguiente versículo. Cada persona que realmente tiene esta esperanza lo prueba de la siguiente manera, purificándose a sí misma hasta alcanzar el estándar de pureza de Cristo. Si estás haciendo eso, tienes esta esperanza. De lo contrario, es solo conocimiento vacío en tu mente, que no cambiará tu vida y seguirás siendo el mismo. Bueno, espero que seas arrebatado cuando Cristo venga. No lo sé. Pero si te purificas a ti mismo así como Él es puro, te garantizo que serás arrebatado cuando Cristo venga y nos encontraremos en el aire. Yo quiero encontrarme con todos ustedes en el aire cuando Cristo venga. Y quiero hacer mi parte en mi propia vida. No puedo hacerlo en tu vida, ni siquiera puedo hacerlo por mi esposa o mis hijos. En mi propia vida, tengo que caminar por este camino nuevo y vivo de dar muerte a mi propia voluntad cada vez que intenta surgir. E inmediatamente Dios la reemplazará con la vida de Cristo. Si morimos con Él, viviremos con Él. Dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 10, llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Así es como participamos de su santidad. No se trata de una autodisciplina rígida ni de intentar negarnos a esto o aquello. No. Se trata de ver cómo caminó Jesús y correr la carrera siguiendo sus pasos. Vayamos a Hebreos capítulo 12, pero primero veamos Hebreos capítulo 11, versículo 40. Hebreos capítulo 11 es un capítulo maravilloso, lleno de milagros asombrosos. El mar rojo fue abierto, los muros de Jericó cayeron, muertos fueron resucitados, bocas de leones fueron cerradas. Un hombre de 100 años y una mujer de 90 años tuvieron un hijo, Abraham y Sara. Hay tantos milagros en Hebreos capítulo 11. Como Sansón despedazando a un león y mucho más. Podemos pensar que estos son milagros maravillosos. Pero luego en Hebreos 11, verso 40, encontramos un versículo impresionante que dice que Dios ha provisto algo mejor para nosotros bajo el nuevo pacto. ¿Qué puede ser mejor que derribar los muros de Jericó o abrir el mar rojo? ¿Qué es mejor que ahuyentar a 300 filisteos o despedazar a un león? ¿Qué puede ser mejor que eso? ¿De verdad crees que hay algo mejor que eso? A veces tenemos una mentalidad tan terrenal que pensamos que matar a 600 filisteos o despedazar a 2 leones es lo mejor, pero no, eso no es lo mejor. Lo mejor está en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, quien soportó la cruz despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen de corazón que es preferible tomar la cruz cada día y morir a uno mismo en lugar de abrir el mar rojo, derribar los muros de Jericó, despedazar leones o ahuyentar a un ejército de 300,000 personas? Algo mucho mejor que eso es que cada día, en el momento de la tentación, yo soporte la cruz, desprecie la vergüenza y corra la carrera con los ojos puestos en Jesús. Eso es lo mejor que Dios ha provisto para nosotros, según Hebreos capítulo 11, versículo 40. Está ahí en tu Biblia. Y si tienes el hábito de leer un capítulo y detenerte ahí, al día siguiente, cuando vayas a leer el siguiente capítulo, no empieces directamente con el versículo 1. Un pequeño consejo para ti. Cada vez que leas la Biblia, está bien leer un capítulo al día, pero cuando retomes la lectura al día siguiente, regresa y vuelve a leer los últimos 2 o 3 versículos del capítulo anterior. Así recibirás alguna revelación, porque las divisiones de los capítulos no fueron hechas por el Espíritu Santo. Las hizo el hombre por conveniencia para que podamos hacer referencia a un capítulo y versículo. Por ejemplo, aquí hay una conexión entre Hebreos 11, versos 40 y Hebreos 12, versos 1 y 2. Pero nunca lo entenderán si se olvidan del versículo 40 porque lo leyeron ayer y hoy empiezan directamente en el capítulo 12.
Podría mostrarte muchos versículos como ese en la Biblia. Si regresas al versículo anterior, verás que hay una conexión. Así que este es el camino de la cruz al que somos llamados, y es un camino maravilloso del cual puedo dar testimonio después de caminar en él por muchos años. Es una vida de paz interior, una vida libre de ansiedad, de tensión y de miedo. Es una vida en la que incluso si eres una persona pobre, Dios te provee todo lo que necesitas. Es una vida de victoria, es una vida de paz en el hogar, donde tu casa es un anticipo del cielo. Piensa por un momento en el cielo. ¿Te imaginas la paz que hay allí? No hay ángeles peleando entre sí y no hay discusiones ni gritos. ¿Es tu hogar un anticipo del cielo? Debería serlo si Cristo ha venido y es el Señor de tu hogar. Por eso, cualquier hogar en la tierra donde se adore a Cristo y Él sea el Señor, donde tanto el esposo como la esposa lo hayan aceptado como Señor, será un anticipo del cielo. Y ese es el mejor ambiente en el que puedes criar a tus hijos. La riqueza no es lo suficiente para nuestros hijos. Ellos necesitan la atmósfera del cielo, la cual no se consigue con mucho dinero, sino que se consigue tomando la cruz cada día. Este es el misterio de la piedad, de vivir una vida santa. Cristo vino en la carne y fue tentado en cada área exactamente como nosotros. Por eso, cuando seas tentado en alguna área, sea la que sea, dile: Señor Jesús, tú fuiste tentado exactamente igual que yo. Muchas veces cuando me siento tentado, se lo digo basándome en Hebreos 4, verso 15, que dice que Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por eso, cuando me enfrento a una tentación fuerte, ya sea un pensamiento, una actitud interna, una palabra o cualquier otro tipo de tentación, levanto la mirada y le digo: Señor Jesús, tú fuiste tentado exactamente igual cuando estuviste en la tierra. Quiero reaccionar a esto de la misma manera en que tú lo hiciste. Tenías al Espíritu Santo en ti y ahora me has dado ese mismo Espíritu. Dame el poder de tu Espíritu para vencer esto. Romanos 8, verso 13 dice: si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Ese es el camino que queremos seguir toda nuestra vida. Y Dios no quiere que estemos solos en esto. Si te fijas, en el Antiguo Testamento todos los profetas eran personas solitarias. Hombres como Noé o Moisés eran personas solitarias. De hecho, solo Moisés podía subir al monte. Nadie más podía acompañarlo. Lo mismo vemos con el líder Josué, el rey David y los profetas Elías y Eliseo. Hubo también otro profeta en la época de Jeremías, pero nunca se lee de ellos trabajando juntos. Jeremías estaba solo y el otro profeta estaba trabajando en otra parte. Nunca se ve a dos profetas trabajando juntos, excepto cuando te acercas al final del Antiguo Testamento, como un anticipo del Nuevo Pacto. Ageo y Zacarías vivieron más o menos en la misma época, pero ni siquiera sabemos si ellos trabajaron juntos. Pero en cuanto pasas las páginas al Nuevo Testamento, ¿notas la diferencia? Vayan a Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos, no solos. Tan pronto como abres el Nuevo Testamento y comienza el ministerio de Jesús, te das cuenta de que Él nunca envía solos a sus siervos. Siempre los manda acompañados de dos en dos. Continúa diciendo en Lucas 10, verso 1, los envió de dos en dos delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él habría de ir. Si aplicamos eso a la actualidad, en cada rincón del mundo donde Jesús ha de venir algún día, Él está enviando personas de dos en dos justo ahora. Cuando nuestra iglesia CFC comenzó hace 51 años, éramos solo 2 personas y nuestras familias. Luego, Dios fue añadiendo a otros. A lo largo de los años, hemos descubierto que en el liderazgo siempre debe haber 2. Es por eso que nunca hemos adoptado esa práctica antibíblica de tener un solo pastor dirigiendo una iglesia. Eso es algo que jamás se lee en el Nuevo Testamento.
Hacerlo es regresar al antiguo pacto, a la época antes de Cristo. Yo no quiero vivir en el AC. Nosotros vivimos en el AD, que significa el año del Señor, Anno Domini. Y en el año del Señor, el liderazgo siempre es de 2 en 2, como mínimo 2 personas juntas. Podrías pensar que eso es algo insignificante, pero no puedes llamar insignificante a algo que Dios mismo determinó como un cambio radical del diseño del Antiguo Testamento, donde había un solo profeta, pasando ahora a 2 personas. Y esto no pasa solo aquí. Cuando Dios quiso enviar siervos en el primer viaje misionero que comenzó en Hechos capítulo 13, Dios había llamado a Saulo, a quien le cambió el nombre por Pablo, y estaba por enviarlo, pero le dejó claro que no podía ir solo. Podrás ser un siervo de Dios poderoso, ungido y con un conocimiento increíble de las Escrituras, pero no puedes ir solo, necesitas a alguien más. Por eso leemos en Hechos capítulo 13, verso 2, que Dios dijo, aparten a Bernabé y a Saulo. Y más adelante vemos cómo el diablo trajo división entre ellos. Dios los había apartado a ambos para la obra a la que los había llamado, y tenían un gran trabajo por delante. Así que salieron juntos. Y sin embargo, dicen Hechos, capítulo 13, versículo 5, tenían también a Juan de ayudante. Tenían como ayudante a Juan Marcos. Dios no había llamado a Juan Marcos, pero él era el pariente de Bernabé. No sé si era su primo o su sobrino. Y tal vez él dijo, tío Bernabé, me gustaría ir con ustedes. Yo también he aceptado a Cristo. Y sin buscar la voluntad de Dios, agregaron a Juan Marcos, quien más tarde fue la causa del problema. Cuando llegaron a Pafos, verso 6, se encontraron con un mago que se les oponía. Versículo 8. Dicen los versículos 9 al 11. Entonces Saulo, lleno del Espíritu Santo, dijo al mago, tú que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ahora la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante el hombre quedó ciego. Y este milagro llevó al procónsul a la fe. Pero ¿saben qué pasó después? Juan Marcos vio todo esto, se asustó y los abandonó. Ese es el problema cuando invitas a alguien a unirse a ti sin que Dios lo haya llamado, solo por el hecho de ser tu pariente. Y esto pasa mucho en el cristianismo. De hecho, una de las advertencias que Pablo le hizo a Timoteo en 1 Timoteo 5, verso 21, fue que no hiciera nada con parcialidad. La parcialidad es un pecado terrible practicado por muchos cristianos. Quieren involucrar a su primo o a su sobrino en el entusiasmo de la obra cristiana, pero Dios no los ha llamado. Hay muy pocos cristianos que digan, no traeré a mi pariente, amigo o hermano a este ministerio si tú no lo has llamado. Muy pocos. La mayoría de los cristianos, incluso los líderes cristianos, son parciales. Quieren promover a personas que son sus parientes, aunque no estén ungidos, ni hayan sido llamados. Pero la historia no termina ahí. Más adelante en Hechos, capítulo 15, vemos que cuando regresaron, pudieron informar cosas maravillosas. Se había logrado una obra maravillosa porque obedecieron cuando Dios dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra. Salieron juntos bajo la unción del Espíritu Santo y fundaron iglesias. Tiempo después, en Hechos 15, verso 36, Pablo dijo, volvamos y visitemos otra vez estas iglesias para animarlas. Esto nos enseña que el hecho de que algunas personas ya hayan sido evangelizadas no significa que debamos olvidarnos de ellas con la excusa de que hay que alcanzar el resto del mundo. Muchas personas dicen, esta zona ya fue alcanzada, ya se fundaron iglesias, así que vayamos a otro lado. Pero ese no es el plan del Espíritu Santo. Las personas que han sido traídas a Cristo deben ser edificadas. De lo contrario, serás como muchos evangelistas de hoy en día, que llevan a miles de personas hacia Cristo y luego simplemente dicen, adiós, ahora tengo que irme a otra parte. Pablo y Bernabé no hicieron eso. Y si hoy le preguntas a alguno de esos evangelistas, ¿dónde están esos bebés espirituales? Te dirán, no lo sé, espero que se hayan unido a alguna iglesia. Es como una madre que da a luz a gemelos o a trillizos. Y cuando le preguntas, ¿dónde están los bebés? Responde, no lo sé, los dejé tirados en el camino. Espero que alguien los haya recogido. Ese es el tipo de evangelismo que se practica hoy en día.
En Hechos 15:36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos. Uno podría preguntarse, ¿qué pasa con el resto del mundo que necesita ser evangelizado? Con la India, China y todos los demás lugares. ¿Hay que volver a los lugares donde la iglesia ya está establecida? Sí, ese es el plan de Dios. Regresemos y veamos cómo les va, porque a los bebés hay que cuidarlos y criarlos. ¿Acaso no es eso lo que se debe hacer con un bebé? No puedes simplemente dar a luz a un bebé y luego irte a otra parte. Ese bebé tiene que crecer y convertirse en un niño maduro y tú tienes que cuidarlo. Y en ese punto, una vez más, Juan Marcos causa el problema. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo insistió que no debían llevarlo. No podemos llevar a este hombre que nos abandonó a mitad de camino solo porque vio a alguien ser liberado de un demonio. Se asustó y se fue. No queremos que nos vuelva a causar problemas solo porque tú eres pariente, Bernabé. No debemos llevarlo. Pero Bernabé estuvo en desacuerdo. ¿Qué estaba demostrando con esto? Que amaba más a su pariente que al llamado de Dios. Vaya. Y tuvieron una pelea tremenda. ¿Pueden creer esto? Dos personas llamadas por Dios. Y esto ha sucedido una y otra vez en 2000 años de cristianismo. Dos personas llamadas por Dios no se llevan bien y se pelean. En el verso 39 dice que se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. ¿Estaban caminando por el camino nuevo y vivo? Para nada. Lo ideal hubiera sido que Bernabé se negara a sí mismo y dijera, está bien. Señor, tú dijiste Pablo y Bernabé, no Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Así que nos mantendremos fieles a tu palabra. Pero Bernabé no dijo eso y por eso se separaron, según el versículo 39. Luego el versículo 40 nos dice que Pablo escogió a Silas y continuó con un tremendo ministerio, como se puede leer en los siguientes capítulos. Y nunca más vuelves a leer sobre Bernabé en el libro de los Hechos. Pero si lees sobre Pablo todo el tiempo, ¿qué aprendes de eso? Una lección para ti mismo. No tengas favoritismo hacia tus parientes. Escucha a Dios y sigue su camino. Yo he hecho eso. Nunca he permitido que ningún pariente mío ocupe ningún puesto. Recuerdo que al principio algunos parientes de mi esposa querían integrarse a la iglesia y convertirse en ancianos. Yo les dije que nunca lo permitiría. Ellos se ofendieron e incluso se pusieron en mi contra, trayendo todo tipo de problemas de los que no quiero hablar. Lo que intento decir es que si realmente quieres avanzar en tu camino individual con Dios, el siguiente paso es edificar una iglesia. ¿Estás siguiendo al Señor tú solo? No te conformes con eso. No termines tu vida pensando solo en ti. Deberías tener comunión con la iglesia local donde estés, incluso si ahora eres una sola persona. Dios te ha llamado para unirte con alguien más. Pablo se convirtió a solas en aquella casa donde el Espíritu Santo se encontró con él. Pasaron algunos años y llegó el momento en que Dios le añadió a Bernabé. Bernabé también estaba completamente solo, pero Dios unió a Pablo y a Bernabé. Y la obra de Dios avanzó, porque ese es el comienzo de una iglesia. Y te diré por qué. Veamos lo que dice Mateo capítulo 18. Hoy en día se vive un cristianismo muy individualista, con un solo pastor dirigiendo una iglesia. Pero miren aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículo 20. Todos ustedes conocen este versículo. Léanlo en el contexto de lo que acabo de decir. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, el mínimo es 2. Allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la definición de una iglesia. Una iglesia no necesita 2,000 o 20,000 personas. Comienza con 2, como un esposo y una esposa. Ese es el inicio de una iglesia, porque Jesús está ahí en medio. Pero esos 2 deben estar unidos. No pueden estar en conflicto. No se trata solo de 2 personas que dicen, creemos en Jesús, y se juntan. Hay que leer con atención porque muy a menudo la gente lee a la ligera el versículo 20. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. No dice donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. A veces escucho a personas reunirse y decir, Señor, tú dijiste donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre.
El Señor nunca dijo eso. El Señor dijo, donde 2 o 3 son reunidos. Ser reunidos significa que alguien más los unió, el Espíritu Santo. Así que no se trata solo de 2 personas diciendo, bueno, juntémonos en el nombre de Jesús. Eso no es una iglesia. Una iglesia es donde 2 o 200 personas son reunidas por el Espíritu Santo. El idioma mismo nos enseña que ser reunidos implica que alguien más lo hizo por nosotros. No se trata simplemente de 2 personas que deciden reunirse por su cuenta. Estos son los pequeños detalles en los que la gente lee la Biblia descuidadamente y por eso no experimentan las promesas de Dios. Quiero animarlos, hermanos y hermanas, por favor, lean la palabra de Dios con atención porque cada palabra es importante. Hay una gran diferencia entre reunirse por cuenta propia y ser reunidos por el Espíritu Santo. Les aseguro que si el Espíritu Santo reúne a tan solo 2 o 3 personas, allí habrá una iglesia. En cambio, si ustedes reúnen a 200 personas por su cuenta, no habrá una iglesia, será una congregación, como la del Antiguo Testamento, donde había divisiones y peleas. Israel era una congregación, no una iglesia. Ellos se reunieron y salieron de Egipto, pero no eran una iglesia. No importa si son 600,000 personas, lo que importa es donde 2 o más son reunidos. Ese es el siguiente paso después de alcanzar una vida de santidad espiritual. ¿Cuál es el siguiente gran misterio? Les mencioné que hay 2 grandes misterios. El primero es el gran misterio de cómo vivir una vida piadosa, como dice en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16. El Señor nos muestra que es a través del Espíritu Santo como se nos guía por el camino de la negación a uno mismo, rasgando el velo para entrar en la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo. El segundo gran misterio se menciona en Efesios capítulo 5. Leamos desde el versículo 31. Aquí se habla del matrimonio. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. ¿A qué se refiere esto de que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y convertirse en una sola carne? Eso es el matrimonio. Pero el Espíritu Santo nos dice que en realidad se está refiriendo a algo más. El matrimonio es solo una representación de un gran misterio. El versículo 32 dice, grande es este misterio, pero habló con referencia a Cristo y a la iglesia. No está hablando aquí de un esposo y una esposa. Cuando dice que el hombre deja a su padre, significa que Cristo dejó a su padre y vino a la tierra. ¿Para qué? Para unirse en matrimonio con una novia. Este es un gran misterio. La iglesia como la novia y el cuerpo de Jesucristo. Un misterio donde todos son edificados como un solo cuerpo. No se trata de 2 o 3 mujeres diferentes, sino de una sola esposa casada a un solo hombre. Cristo vino y se unió al cuerpo. Y por eso tuvo que venir el Espíritu Santo. El día de Pentecostés había 120 personas reunidas, orando y esperando en el Señor. Imagínalas como 120 piezas de hierro sólido, totalmente entregadas a Jesucristo. Eran de hierro, pero no estaban unidas. Así que el Espíritu Santo, por medio del bautismo de fuego, funcionó como si arrojáramos esas 120 piezas de hierro al fuego para que salieran fundidas en una sola pieza. Eso fue lo que pasó el día de Pentecostés. Esa es la novia de Cristo. 120 personas convirtiéndose en una sola porque cada una de ellas camina por el camino de la cruz. Ese es el único tipo de iglesia que quiero edificar. Todo lo demás es una pérdida de tiempo. Lo demás es simplemente una congregación. Nunca en mi vida he querido edificar una congregación porque eso pertenece al antiguo pacto. Israel era una congregación. La iglesia es un cuerpo, Cristo es la cabeza y ellos trabajan juntos. Hay diferencias. Mi mano izquierda y mi mano derecha son completamente opuestas, pero nunca han chocado ni han peleado entre sí. Imagínense, en 86 años, estas 2 manos jamás se han peleado. ¿Podrían tener un testimonio así en su iglesia local? Aunque son totalmente opuestas y diferentes, siempre trabajan en armonía. Esa es una representación de la iglesia. Las distintas partes del cuerpo, todas tan diferentes entre sí, pero siempre trabajan juntas. Este es el único tipo de iglesia que vale la pena edificar.
Yo preferiría tener una iglesia de 12 personas como los discípulos que tuvo Jesús, antes que una iglesia de 1200 personas donde todos pelean, discuten y no se ponen de acuerdo. La gente no entiende lo que realmente es la iglesia. La iglesia no se trata de números. Muy a menudo el énfasis es: evangelicemos a las personas para llevarlas al cielo. ¿En qué parte del Nuevo Testamento leemos eso? Donde leemos que Jesús haya dicho: vayan, conviertan a las personas y tráiganlas al cielo. No. Él dijo en Mateo 16, verso 18, yo edificaré mi iglesia. Las personas no han leído el Nuevo Testamento correctamente, o si lo leen, no meditan en él. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Mateo 16, verso 18, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, es decir, los poderes del infierno, no prevalecerán contra ella. Los poderes del infierno pueden vencer a una congregación, incluso si son 600,000 personas como los israelitas. Los poderes del infierno la vencerán. Pero cuando yo edifico mi iglesia como el cuerpo de Cristo, los poderes del infierno no podrán vencerla. Porque vemos hoy en día que las iglesias se dividen, los mismos líderes se separan, se pelean entre sí y terminan en los tribunales. ¿Es esa la iglesia de Jesucristo? Para nada. Eso puede ser una congregación como las del Antiguo Testamento. Creen en Jesús, pero no es la iglesia de Jesucristo. Yo jamás querría asociarme con un grupo así. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo, donde los miembros no son perfectos. Como leemos en 1 de Juan capítulo 3, tenemos la esperanza de que un día seremos semejantes a Él. Pero mientras recorremos ese camino, intentando parecernos a Él, trabajamos y funcionamos juntos. Además, no permitimos que la parcialidad cause divisiones, como cuando Bernabé mostró parcialidad por su pariente. Eso solo trae confusión, y eso es exactamente lo que está pasando en muchas iglesias. No sé si alguno de ustedes esté cometiendo el terrible pecado de mostrar parcialidad hacia sus parientes, pero miren lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo trabajó con Pablo durante muchos años. Quiero que vayan a 1 de Timoteo capítulo 5. Timoteo trabajó con Pablo por muchos años, siendo su colaborador más cercano, casi como un hijo para él. Calculó que Pablo debía haber tenido unos 40 años y Timoteo unos 20 cuando empezaron a trabajar juntos. Y Pablo encontró en este joven a alguien sumamente apasionado y entregado. Recuerden que Timoteo tenía un padre que no era creyente y su madre lo crió sola para que fuera un joven temeroso de Dios. Y Pablo lo escogió. Imagínense al apóstol Pablo escogiendo como colaborador a un joven de 20 años. De verdad, me quito el sombrero ante esa madre, que se llamaba Eunice. El caso es que después de trabajar juntos durante muchos años, Pablo le escribe una carta a Timoteo. Y en 1 de Timoteo 5, verso 21 le dice: te encargo solemnemente. Ahora, todo lo que está en la palabra de Dios es un encargo solemne. Pero veamos cómo lo expresa en 1 de Timoteo 5, verso 21. Lean este versículo. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo Jesús y en la presencia de sus ángeles escogidos. ¿Acaso no está todo escrito en la presencia de Dios y de Cristo Jesús? Sí, entonces, ¿por qué enfatizarlo? Porque es una orden muy importante. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos. ¿Y qué es eso tan importante que Pablo le está diciendo? No haciendo nada con espíritu de parcialidad. Timoteo, recuerda lo que pasó con Juan Marcos y la parcialidad que mostró Bernabé hacia él. Aprende de eso y no hagas nada con espíritu de parcialidad. Te lo digo en presencia de Dios, de Jesucristo y de los ángeles escogidos. Te lo encargo solemnemente. Y miren que se lo dice después de haber trabajado con Timoteo durante 20 años. Así que no le impongas las manos a cualquiera para hacerlo anciano de la iglesia. Si haces eso, serás responsable de sus pecados. Esta es la tragedia de gran parte de la obra cristiana hoy en día. Y con esto no estoy diciendo que uno no deba llamar a un pariente. ¿Sabían que Santiago y Juan eran primos hermanos de Jesús? A él no le importó eso al momento de escogerlos como sus discípulos. Podrá ser tu primo hermano, pero si es íntegro, yo dejo de lado el parentesco. Puede ser mi hermano, hijo, mi primo o lo que sea. Pero si es alguien íntegro, la relación familiar no importa. Ese es el punto.
La gente podría haber criticado a Jesús diciendo: Jesús, estás llamando a tus parientes, a Santiago y a Juan, para que sean tus discípulos. Pero la gente puede decir lo que quiera. El tiempo demostró lo apasionados que eran ambos. Por eso hay que tener mucho cuidado de no hacer nada con un espíritu de parcialidad. La iglesia la edifica la gente que camina por el camino nuevo y vivo. Y eso no tiene nada que ver con las relaciones humanas. Y menciono esto una y otra vez porque podría ser que haya personas sentadas aquí que están intentando edificar una iglesia mostrando favoritismo hacia sus relaciones humanas. Si hacen eso, destruirán la obra de Dios. Aprendan del ejemplo de Pablo y Bernabé, cuando Bernabé quiso llevar a uno de sus parientes. Pero si nos reunimos, digamos: Señor, reúne a aquellos que están caminando por este camino. Les he contado que CFC Bangalore comenzó hace 51 años cuando nos unimos 2 personas. Y déjenme decirles que trabajamos juntos con mi hermano, quien partió con el Señor el año pasado. Y les daré mi testimonio ante el Señor que me está escuchando ahora mismo. Mi hermano y yo nunca rompimos nuestra comunión ni un solo día, ni por un solo minuto en todos esos 50 años que estuvimos juntos. Tuvimos desacuerdos, pero nunca rompimos la comunión. Cuando había diferencias, decíamos: muy bien, hermano, veamos cómo seguir adelante. ¿Deberíamos modificar algo? ¿Ir por tu camino o por el mío, o buscar un punto medio? Pero no íbamos a romper la comunión, porque esta es la obra de Dios. Es como las 2 manos, como ya he dicho, son opuestas. El hermano con el que trabajé era muy diferente a mí. Era opuesto a mí en muchos aspectos. Su llamado y ministerio eran muy diferentes. Él no era como yo. ¿Saben? La Biblia dice que la iglesia es el lugar donde se debe ver la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, como mencioné el otro día en Éxodo capítulo 40, cuando Moisés hizo todo conforme a la voluntad de Dios, la gloria de Dios descendió. Y así es como debería ser en una iglesia verdadera. No una gloria visible, sino la gloria manifiesta de Dios en medio de su pueblo. Como se ve la gloria de Dios hoy en día. En el Antiguo Testamento se veía a través de una columna de nube o de fuego. Esa era la gloria de Dios. Pero permítanme mostrarles la gloria de Dios porque hoy en día ya no es a través de estas cosas visibles. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Así es como se ve la gloria de Dios hoy en día. En el Antiguo Testamento era una columna de fuego sobre el tabernáculo. En Juan 1, verso 14 está la gloria de Dios que debe verse en una iglesia. Digo esto porque espero que muchos de ustedes funden iglesias en sus localidades. Espero que no muestren parcialidad con sus parientes o amigos. Y espero que le pidan al Señor que los guíe hacia alguien a quien Él haya llamado para trabajar con ustedes. Y luego aquí está la gloria de Dios en Juan capítulo 1, verso 14. La forma en que se ve la gloria de Dios en el Nuevo Testamento ya no es por medio de una columna de nube o de fuego. Versículo 14. El Verbo se hizo carne, Jesucristo es el Verbo y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y no había una columna de nube o de fuego sobre Jesús. Su gloria se vio llena de gracia y de verdad. Así es como se ve la gloria de Dios en una iglesia hoy en día. Eso es el equivalente a la columna de nube y fuego del Antiguo Testamento sobre el tabernáculo. Hoy en día son la gracia y la verdad. Por eso puede que descubras que Dios une a 2 personas y una puede enfatizar la gracia mientras que la otra enfatiza la verdad. Pueden ser muy opuestos, pero trabajan juntos porque reconocen que esa es la única manera en que se puede ver la gloria de Dios. Y eso es exactamente lo que pienso de mi hermano colaborador, quien trabajó conmigo durante 50 años. Él era una persona muy llena de gracia, siempre aconsejando y animando a la gente, mientras que yo era la verdad. Y la verdad, si me han escuchado, puede llegar a ser muy dura y rígida. Les contaré algo sobre cuando recibí mi llamado y les diré el capítulo con el que Dios me llamó, que fue Isaías capítulo 49. Recuerdo el día, lo anoté en mi primera Biblia, el 6 de mayo de 1964. Ese fue el día en que Dios me llamó. Hace ya casi 62 años. La Marina no me dejó irme hasta 2 años después, pero finalmente me dejaron ir.
Estaba leyendo mi Biblia y llegué a ese capítulo. De hecho, era simplemente el capítulo que me tocaba leer ese día según mi lectura diaria. Yo leía capítulo por capítulo y estaba sentado en un tren, viajando desde algún ministerio. Y leí aquí en Isaías 49, versículos 1 y 2, el Señor me llamó desde el seno materno. Desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ha hecho mi boca como espada afilada. No le presté mucha atención a eso, pero al mirar atrás en mi ministerio durante los últimos 50 años, me he dado cuenta de que mi ministerio ha sido como una espada. No ha sido un ministerio reconfortante de esos que solo hablan de la gracia, te dan una palmadita en la espalda y te animan. Eso se necesita. Por eso mismo Dios me dio un colaborador cuya boca no era como una espada y trabajamos juntos. Pero luego Él no mencionó solo una espada, sino que en el versículo 2 dice, me ha hecho como una flecha afilada. Espada y flecha. Es un tipo de ministerio que pincha, duele, pero es como el bisturí del cirujano que extirpa el cáncer. Y Dios me ha mantenido en ese ministerio durante 50 años y nunca lo cambió. Hay otros a mi alrededor que se encargan de la parte de la gracia, mientras que a mí me toca la parte de la verdad. La gracia te hace popular, pero la verdad te hará impopular. El Señor me preguntó, ¿estás dispuesto? Y le dije, sí, estoy dispuesto. Sin embargo, no trabajaré solo, porque a lo largo de todo nuestro ministerio he reconocido la necesidad de ese hermano. Él reconocía que me necesitaba y yo reconocía que lo necesitaba a él. Vimos cómo la gracia y la verdad edificaron una iglesia que lleva 50 años en Bangalore. Dios ha levantado a otros ancianos y ahora ha crecido hasta tener unas 700 personas solo allí. Hemos avanzado en unidad en cada etapa gracias a que Dios levantó ancianos que tienen el mismo equilibrio. Hoy en día hay 4 ancianos y veo en ellos ese mismo equilibrio de gracia y verdad. Así es como crecerá una iglesia. Si te encuentras en uno de los dos lados, ya sea en la gracia o en la verdad, necesitas a alguien que te equilibre en el lado opuesto. Porque si te juntas con alguien exactamente igual a ti, te garantizo que nunca edificarás una iglesia. En lo único que debe ser igual a ti es en su devoción a Cristo. Mi hermano anciano era idéntico a mí en su devoción y sacrificio al Señor, pero su ministerio era exactamente opuesto, porque estamos edificando el cuerpo. Si miras el cuerpo humano, verás que hay huesos rígidos, los cuales representan la verdad, y tienen carne que es suave, la cual representa la gracia. Es carne y huesos. Si fuera solo huesos, al acercarte a alguien lo ahuyentarías. Y una iglesia que es como un esqueleto ahuyentará a todos. O una iglesia que es solo carne ni siquiera se puede sostener en pie. Se derrumbaría por completo en el suelo, como una simple masa de carne. De esa manera no se puede edificar un cuerpo. Dios diseñó el cuerpo con huesos y carne, con verdad y gracia. La verdad es absolutamente rígida. La gente intenta doblarla, pero es imposible. Tenemos un hueso fuerte y la gente a lo largo de los años ha intentado doblarnos. Nos dicen, ¿por qué tienen que ser tan estrictos? O, hermano, ¿por qué tienes que ser tan estricto respecto a pedirle a todas las hermanas que se cubran la cabeza? Puedes decir lo que quieras, hermano, pero hay miles de iglesias donde las hermanas no se cubren la cabeza. Puedes ir a sentarte en cualquiera de ellas, pero en esta iglesia obedecemos hasta el más mínimo mandato de la Escritura. ¿No suena eso a ser un poco terco? Sí, estos huesos son bastante tercos, no se doblan. De esa manera es como edificamos el cuerpo de Cristo, porque así fue como Dios diseñó su cuerpo. Y nosotros intentamos modificarlo queriendo mostrar una amabilidad que no proviene de Cristo. Jesús era muy gentil. Aquí hay una prueba de ello. Hubo una mujer hallada en adulterio. Ya conocen la historia, está en Juan capítulo 8. Y los fariseos la trajeron y dijeron, en la ley Moisés ordenó que esta mujer fuera apedreada hasta la muerte, porque cometió adulterio. Ellos no sabían que la persona sentada allí mismo, Jesús, era quien le había dado ese mandato a Moisés desde el cielo 1500 años atrás. Le estaban diciendo a Jesús que esto era lo que Moisés había ordenado. Jesús pudo haberles dicho,
Fui yo quien le dio esa orden a Moisés. ¿Qué debía hacer Jesús? Él que era estricto en el cumplimiento de la ley. Una ley que él mismo dio desde el cielo a Moisés. Jesús era humano, tuvo que pensar, Padre, ¿qué debo decir aquí? Por eso se puso a escribir en el suelo en ese momento, hasta que recibió una palabra del Padre. Él nunca hablaba hasta que recibió una palabra del Padre. Entonces dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y el pasaje nos dice que se fueron retirando uno a uno, comenzando por los mayores de edad. Si alguno de ellos hubiera fingido no tener pecado, ¿saben qué habría pasado? Jesús habría hecho una lista de todos los pecados en la vida de ese hombre. Ellos lo sabían, así que pensaron, mejor me voy. No quiero que Jesús exponga mis pecados. Y todos se fueron. Pero todavía quedaba un hombre que no tenía pecado en él. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él modificó el mandato de una mujer adúltera debe ser apedreada e hizo que todos se retiraran. Y aquí está el segundo mandato, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero él no lo hizo. Eso es gracia y verdad. Jesús pudo discernir que esta mujer estaba profundamente arrepentida. Nosotros no podemos ver eso, pero él sí tenía ese discernimiento. Algunas prostitutas no se arrepienten, pero Jesús vio que esta mujer estaba verdaderamente arrepentida. Dios nunca castiga a un pecador arrepentido. Otras personas pueden malinterpretar lo que quieran. Él dijo, mujer, nadie te ha condenado. Yo tampoco te condeno. Pero no se detuvo ahí. También le dijo, no vuelvas a pecar. Esas fueron sus últimas palabras para ella. Gracia y verdad. No vuelvas a pecar, pero acompañado de un yo no te condeno, gracia y verdad. El ministerio de Jesús siempre fue así. A lo largo de su vida manifestó gracia y verdad, y hoy en día es el cuerpo de Cristo que debe hacerlo. En una iglesia, la gracia y la verdad deben manifestarse juntas. Huesos rígidos pero cubiertos de carne. Por ejemplo, cuando llegue un extraño a la iglesia y le des la mano, no sienta los huesos, sino la suavidad de la carne, aunque debajo de ella haya una verdad firme y rígida que la iglesia defiende. Este es el tipo de iglesia que hemos buscado edificar y que queremos edificar en cada lugar. Gracia y verdad. Si buscas eso, Dios añadirá a tu iglesia a personas que son como huesos y a otras que son como carne, y podrán trabajar juntas. Así verás a Cristo edificando de nuevo la iglesia en tu ciudad en este tiempo, en un solo cuerpo. Es un gran misterio. ¿Cómo pueden la gracia y la verdad trabajar juntas? ¿Cómo puede esta persona dura y rígida, cuya boca es como una espada y flecha, trabajar con otra que es tan amable y llena de gracia, siendo casi polos opuestos? Y yo he trabajado con personas así durante muchos años. Y ahora Dios está levantando muchas iglesias con personas que tienen ese mismo equilibrio entre gracia y verdad. La realidad es que todos nosotros tendemos a inclinarnos más hacia un lado. Yo busco ser amable y lleno de gracia en muchas situaciones, pero me doy cuenta de que mi punto fuerte es la verdad. Y el hermano que trabajaba conmigo también buscaba defender la verdad muchas veces, pero su punto fuerte era la gracia. No se trata de que seamos pura gracia o pura verdad. Ninguno de nosotros es así. Todos tenemos de ambas, pero con un mayor énfasis en una dirección. Y tiene que ser así para que puedas complementarte con otro hermano que tenga el enfoque opuesto y puedan trabajar juntos. El secreto está en poder trabajar con alguien diferente a ti sin chocar. Piensa en por qué Dios creó esta mano exactamente opuesta a la otra. En una el pulgar está a la izquierda y en la otra está a la derecha. Son opuestas, pero es precisamente por eso que las manos pueden unirse. ¿Te has puesto a pensar en eso? Así es como Dios actúa en la iglesia. El cuerpo es una representación de la iglesia. La razón por la que las manos trabajan juntas es porque una mano no le dice a la otra, eres opuesta a mí, no puedo trabajar contigo. Eso es algo que mucha gente dice. Pero si ambas manos se someten a la cabeza, que es Cristo, Él toma el control y se pueden hacer cosas maravillosas con las dos manos trabajando juntas, a pesar de ser exactamente opuestas. Esa es una parábola de cómo debe edificarse la iglesia. Y este es un gran misterio. Regresemos a esa palabra en Efesios capítulo 5.
Dice en Efesios 5, verso 32, grande es este misterio, pero habló con referencia a Cristo y a la iglesia, siendo una sola carne. El versículo 31 dice que el hombre dejará a su padre, y en el versículo 32 dice que se refiere a Cristo y a la iglesia. Así que Cristo dejó al Padre para convertirse en una sola carne conmigo, como su novia. Y yo trabajo en la tierra como su novia. Y así es como se edifica la iglesia. Creo que Dios quiere ver muchas iglesias locales levantadas en muchas partes del mundo, pero iglesias que manifiesten este equilibrio. Y eso es algo que ningún hombre puede lograr por sí solo. Nadie. Jesús es el único que pudo hacerlo solo en la tierra, manifestando la gracia y la verdad de manera perfecta. Pero desde entonces siempre han sido mínimo dos. Él enviaba a la gente de dos en dos. Pablo pudo haber sido un hermano maravilloso, pero necesitaba a Bernabé. Y si Bernabé se iba, necesitaba a alguien más, como Silas y Timoteo. Además, cuando Pablo establecía y fundaba iglesias, ¿qué era lo que hacía? Acompáñenme a Hechos, capítulo 14. ¿Saben que este es el diseño del Nuevo Testamento? En el diseño del Nuevo Testamento, cuando él establecía una iglesia, dice en Hechos, capítulo 14, versículo 23, que nombraban ancianos, no nombraban a un pastor, no nombraban a un solo hombre para dirigir la iglesia. Hacer eso es hacer que la iglesia retroceda al antiguo pacto, como cuando Moisés decía, ya me voy. ¿Qué debo hacer? Nombraré a un hombre, a Josué, para que tome el control. Así era en el Antiguo Testamento. Cuando David estaba por partir, nombró a Salomón. El Antiguo Testamento era así, de un solo hombre. Por eso hubo tantos problemas, confusión y caos, hasta que Dios cerró por completo ese antiguo pacto. Y en el nuevo pacto, Él comenzó a enviar a las personas de dos en dos. Y Pablo entendió eso. Dice en el versículo 23 que en cada iglesia Él no nombró a un pastor, sino que nombró ancianos que pudieran manifestar la gracia y la verdad. Pero el tiempo ha pasado. Miren lo que ocurrió con el bautismo unos cientos de años después de Cristo. Lo convirtieron en un bautismo de niños. Para el año 300 después de Cristo, o incluso antes, decían, Jesús dijo que de los niños es el reino de Dios. Así que rociemos a este niño y llamémoslo bautismo. Sin embargo, bautismo significa inmersión, no rociar agua. Pero rocían al niño y dicen, con eso basta. Así fue como la palabra de Dios se fue modificando una y otra vez con los años. En algunas iglesias, creo que en la iglesia católica, sumergen la hostia en el vino y eso es lo que te dan. Jesús les dio el pan y el vino por separado. Pero aquí el sacerdote se toma todo el vino y le da a la gente estas hostias insípidas. ¿Por qué hay tanto cambio? ¿Es esto el cristianismo? Están modificando una y otra vez la ley de Dios. Sí, es algo patético. ¿Por qué hablo con tanta dureza? Mucha gente se me ha acercado y me ha dicho, hermano Zach, no hable tan duro, sea un poco más suave. La gente se va a alejar. Yo pienso en Jesús cuando vio a la gente ganando dinero en el templo en el nombre de la religión. ¿Qué estaban haciendo? Vendiendo palomas, ovejas y otras cosas. Ellos estaban ayudando a la gente. Decían, no tienes que ir hasta el mercado a buscar las ovejas y cabras que necesitas para el sacrificio. El mercado de Jerusalén está lejos, a muchos kilómetros del templo. Nosotros te lo ofrecemos aquí mismo. Cabras, ovejas, lo que quieras. El precio es un poco más alto, porque tenemos que cobrar nuestra comisión. De lo contrario, ¿cómo podríamos ofrecer este servicio aquí? Si vas hasta allá, te saldrá más barato, pero aquí es más fácil. Por supuesto, ganaban algo de dinero con eso. De hecho, ganaban muchísimo dinero. Esta pobre gente no tenía más opción que comprarles a ellos. Ellos podían cobrar la tarifa que quisieran. Tenían un monopolio en este negocio. Estoy seguro de que el sacerdote del templo recibía una pequeña comisión de su parte, porque de lo contrario no lo habría permitido. Jesús vio esto. ¿Y han leído lo que pasa en Juan capítulo 2? Él se sentó y le dijo a sus discípulos, consigan una cuerda gruesa. Es una palabra maravillosa, no sé si lo habían notado.
Se sentó en los escalones y tomó esos pedazos de cuerda gruesa que le trajeron los discípulos. Y dice en Juan 2, verso 15, que él la trenzó una y otra vez hasta convertirla en un látigo grueso de cuerdas. Él mismo lo hizo. No fue al mercado a comprar un látigo hecho. Él se sentó ahí mismo a armarlo. Mientras los discípulos se preguntaban, ¿qué estará haciendo el Señor? ¿Para qué será esto? Y luego expulsó a la gente del templo diciéndoles, quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y estoy seguro de que algunos creyentes mansos como los que tenemos hoy, si hubieran estado allí, le habrían dado una palmadita en la espalda a Jesús y le habrían dicho, Señor, no te alteres, cálmate. Le habrían dicho a Jesús que se calmara. Tal vez alguno de ustedes que sienten que ciertos predicadores en este púlpito son demasiado duros le dirían a Jesús que se calme. A mí me han dicho que me calme, así que no me sorprende. También se lo habrían dicho a Jesús. La Biblia dice que él volcó las mesas de los mercaderes y las monedas salieron rodando por todas partes. Lo dice en el versículo 15. Estoy seguro de que los niños se empezaron a reír y a disfrutar el momento, mientras que otros se le acercaron tocándole el hombro diciendo, Señor, hay una mejor manera de hacer esto. Solo pídeles que recojan sus monedas y se vayan. ¿Qué necesidad hay de andar tirando las mesas y empujando las cosas? Hay muchas personas que incluso le darían un consejo a Jesús diciendo, no lo hagas de esa manera. Estoy seguro que si alguno de ustedes hubiera estado allí, le habrían dicho eso a Jesús, porque no conocen al Señor. ¿Saben que Dios y el dinero son opuestos? No se puede mezclar el aceite y el agua. El aceite es bueno, lo usas para el automóvil. El agua es buena, sirve para beber. Pero cuando se mezclan, no puedes beberla y tampoco puedes usarla en tu carro. Ese es el problema. Jesús decidió mantener el agua y el aceite separados, Dios y el dinero separados. ¿Dónde están las iglesias de hoy, donde la gente mantenga esa separación? ¿Dónde están los ancianos, decididos a mantener a Dios y al dinero separados? Los he buscado y es raro encontrarlos. Tenemos a unos cuantos de ellos que ahora están liderando nuestras iglesias, pero es muy raro. ¿Qué están haciendo los supuestos predicadores y evangelistas hoy en día? Ellos dicen, necesito un jet privado para poder viajar. ¿Han escuchado eso en la televisión? Predicadores famosos diciendo, no puedo darme el lujo de hacer fila en el aeropuerto y subirme a esos aviones porque toma mucho tiempo. Uno de ellos dijo, hay demonios en esos aviones. Tengo que tener mi propio avión privado para ir a predicar el evangelio por todas partes. Así que la gente les da dinero y ellos vuelven a pasar la canasta de las ofrendas y así sucesivamente. Yo vi a un evangelista estadounidense diciéndole a la gente pobre en la India que gane el 1% de lo que la gente gana aquí. Denme algo de dinero para comprar un avión y poder viajar. Yo vi eso y sentí exactamente lo mismo que Jesús cuando tomó un látigo de cuerdas y expulsó a esos hombres. Me dieron ganas de sacar a ese hombre a latigazos de la India. Les aseguro que la iglesia sería mucho más pura si tuviéramos a más personas con ese espíritu de Cristo. En nuestras iglesias estamos decididos a mantener el estándar en el nivel que Jesús lo dejó. Y si eso ofende a la gente, que así sea. Si la gente se va de nuestras iglesias, que se vaya, no importa. No estamos buscando cantidad, estamos buscando calidad, buscando el estándar de Cristo en nuestra iglesia. Digo esto para cerrar porque han escuchado cosas maravillosas aquí y seguro piensan, es grandioso tener una iglesia así. Pero quiero advertirles sobre el precio que hay que pagar antes de que se vayan. Permítame concluir recordándoles lo que les dije ayer. Todo comienza en su vida personal. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Recuerdan las 4 cosas que mencioné ayer? Primero, nuestros pecados fueron perdonados. Segundo, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que no sirvamos al pecado. Tercero, el diablo fue derrotado en esa misma cruz cuando Jesús murió. Y cuarto, Jesús se convirtió en maldición en esa cruz para que tú y yo podamos ser una bendición para cada persona que conozcamos. Demos gracias al Señor por eso.
Y mientras le doy gracias al Señor, quiero que me acompañen en su mente y digan: queremos darte las gracias, Señor, por hacer esto. Inclinémonos en oración. Si dicen amén en silencio dentro de su corazón, el Señor los escuchará. Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz y por perdonar todos mis pecados, para que todo sea borrado. ¿Le dicen amén a eso? Amén. Gracias, Señor, por crucificar a mi viejo hombre contigo en la cruz, para que yo no vuelva a servir al pecado. Gracias por haber hecho eso. Digan amén a eso. Gracias, Señor, por derrotar al diablo de una vez por todas, aplastando la cabeza de la serpiente para que no pueda tocarme a mí, ni a mi familia, ni a mi iglesia, ni pueda hacer nada en nuestra vida. Gracias por derrotar a Satanás de una vez por todas. Y le damos nuestra palabra de testimonio a Satanás. Satanás, fuiste derrotado en la cruz, no puedes tocarnos. ¿Dicen amén a eso? Y Señor Jesús, sobre todo, gracias por convertirte en maldición. No conozco todo lo que eso implica, pero te hiciste maldición para que nosotros seamos una bendición. Señor, al salir de aquí, haznos una bendición a cada lugar al que vayamos por el resto de nuestras vidas hasta que te volvamos a ver. Haznos una bendición para otras personas en todo lugar. Por eso te convertiste en maldición. No queremos decepcionarte. Amén. Gracias, Padre, por estos queridos hermanos y hermanas que anhelan edificar la iglesia de Jesucristo. Por favor, concédeles el deseo de su corazón. Ayúdalos a estar dispuestos a pagar el precio, sabiendo que la recompensa en el cielo será grande. Gracias, Padre, por cada hermano y cada hermana que está aquí y que ha venido. Oramos porque tienes un plan maravilloso, por eso los trajiste aquí. Y ayúdalos a no desanimarse cuando descubran que tienen que pagar el precio, porque tú estarás a su lado y harás una obra que durará por toda la eternidad. Creemos que estás aquí, Señor Jesús. Creemos que estás aquí mismo en medio de nosotros. Escuchaste todo lo que hemos hablado en estos 3 últimos días. Y oro para que todos los que estamos aquí respondamos como lo acabamos de hacer ahora mismo en tu presencia. Gracias, Señor. Te damos gracias por cada hermano y hermana aquí presentes. Te glorificamos, Padre, por la obra que estás haciendo, incluso aquí en los Estados Unidos en estos días. En el nombre de Jesús. Amén.